En esta lección estudiaremos el movimiento circular uniforme para encontrar una expresión de lo que conocemos como la aceleración centrípeta. Consideremos un movimiento en una órbita circular con rapidez constante, es decir, el objeto se mueve en un círculo como el indicado, digamos en contra de las manecillas del reloj, con rapidez constante. Eso quiere decir que en todos los puntos de la trayectoria la rapidez es la misma. La velocidad, sin embargo, es en todo momento tangencial al círculo, pero la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, se mantiene constante. Eso quiere decir que en este punto el vector azul representa el vector de velocidad. En el punto indicado en la parte más alta, el vector de velocidad cambia de dirección, pero como la rapidez es constante, el vector mide exactamente lo mismo, luego se mueve a la dirección indicada y así sucesivamente hasta completar el círculo. La primera ley de Newton establece que un objeto mantiene un movimiento uniforme hasta tanto una fuerza externa neta actúe sobre él. Este objeto evidentemente no está manteniendo un movimiento uniforme porque el vector de velocidad está cambiando. Como el vector de velocidad cambia, hay cambio en la velocidad y por lo tanto hay una aceleración. La aceleración, sin embargo, es una aceleración curiosa porque cambia la dirección de la velocidad, pero no cambia su magnitud. Eso quiere decir que la aceleración a la que está sujeta este cuerpo y por lo tanto la fuerza a la que está sujeta el cuerpo no puede tener un componente en la dirección de la velocidad y por lo tanto debe ser en todo momento perpendicular a ella. Es decir, en el punto indicado, la fuerza o la aceleración van a apuntar perpendicular a la velocidad, es decir, hacia la izquierda, arriba apunta perpendicular a la velocidad, es decir, hacia abajo, luego apunta perpendicular a la velocidad a la derecha y luego hacia arriba. Fíjense que tenemos una fuerza o una aceleración que en todo momento apunta hacia el centro del círculo y por eso le damos el nombre de fuerza centrípeta o de aceleración centrípeta. Centrípeta quiere decir que busca el centro. Bueno, si nosotros consideramos el movimiento de este objeto y lo vemos en dos puntos diferentes, uno indicado por el color azul, otro indicado por el color verde, vemos que el vector de velocidad en efecto cambia. La velocidad cambia según indicada y el cambio en velocidad es el vector rojo arriba que indica la dirección en que cambia la velocidad. El vector rojo de abajo indica el cambio que hay en la posición del objeto. Así que vemos aquí que tenemos dos triángulos que son isósceles porque tienen dos lados iguales. En el caso del triángulo grande, los lados iguales son radios del círculo, que por definición son equidistantes del centro, ¿verdad? Por lo tanto, esos dos lados de ese triángulo son iguales. En el caso del triángulo pequeño, los lados grandes de ese triángulo corresponden a las velocidades, y aunque la velocidad cambia de dirección, su magnitud es la misma, porque esto es un movimiento de rapidez uniforme, y por lo tanto, esos dos lados también son iguales. Es decir, tenemos dos triángulos isósceles. No es difícil demostrar, aunque no lo haremos aquí, que esos dos triángulos son dos triángulos proporcionales. Eso quiere decir que sus lados correspondientes, que corresponden, digamos, a los colores indicados, el rojo es correspondiente al rojo del otro vector, del otro triángulo, perdón, el verde de un triángulo es correspondiente al verde del otro y el azul correspondiente al otro azul, están en proporción, ¿ok? Ya sabemos que los dos vectores rojos representan los cambios en velocidades y cambios en posición respectivamente. Por lo tanto, nosotros podemos establecer una proporción de triángulos proporcionales de que el lado delta V, que es el lado corto del triángulo isósceles de arriba, está en proporción a su lado largo, como el lado corto del triángulo grande está en proporción a su lado largo, o a sus lados largos, que son equivalentes. Esto quiere decir que delta V sobre V es igual a delta R sobre R. Esta ecuación la podemos despejar por delta V, multiplicando por V a ambos lados, y llegamos a una expresión de que delta V es igual a delta R multiplicado por V sobre R. Bueno, si dividimos entre el tiempo que le toma al objeto en llegar del punto azul al punto verde, tenemos que delta V sobre delta T es igual a delta R sobre delta T multiplicado por V sobre R. Por lo tanto, la aceleración, que es delta V sobre delta T, equivale a la velocidad multiplicada por V sobre R, o la aceleración es igual a V cuadrado sobre R. O la aceleración centrípeta es el cuadrado de la velocidad entre el radio.
Fíjense que el objeto que se mueve en una órbita circular necesita que alguna fuerza produzca esta aceleración. Es decir, la primera ley de Newton nos dice que el objeto se va a mover en una órbita, en un movimiento rectilíneo, hasta que haya una fuerza externa neta que actúe sobre él. Pues en este caso, si el objeto se mueve en una órbita circular, tiene que existir alguna fuerza real que produzca ese movimiento circular. Y esa fuerza tiene que generar una aceleración exactamente igual a v cuadrado sobre r. Si la aceleración no fuera exactamente igual a v cuadrado sobre r, el objeto no completaría la órbita circular. Podría completar algún tipo de otra órbita, pero no una órbita circular. Así que siempre que tengamos un objeto moviéndose en órbita circular, eso requiere que haya una aceleración apuntando hacia el centro del círculo, que es igual al cuadrado de la velocidad entre el radio de la órbita. Y con esto hemos terminado nuestra lección de hoy.